Hola mi querido aspirante a crononauta, el día de hoy es el Yux E8, el número 216. Vamos a pedirle a Guisa que nos diga el mandato, después charlamos un poquito. E8. Yo soy audiovisual. Con la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de cuestionar modelando la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder del fuego universal. Nos está guiando Z8. Para verificarlo, como siempre, vamos a la aplicación, nos fijamos en la brújula y ahí tenemos los datos del oráculo precisamente, ¿ok? Y arribita de todo tenemos el mandato, el telar de la existencia, y en él podemos ver que ya estamos ahí en la tapa verde, ahí tenemos el simbolito de Pax, ahí abajo, bueno, ahí estamos, dentro de tu cronomeditación. Bueno, vamos a la magia del día. Si me dice que con el tono galáctico de la integridad voy a sellar la salida de la inteligencia, para eso lo voy a hacer si armonizo con el fin de cuestionar. ¿Y cómo hago para poder armonizar con el fin de cuestionar? Modelando la intrepidez. Y la intrepidez es la esencia que adquiere el ser al llegar al sello número 16, con el cual, al ser amarillo, la letra E es el sello 16, se madura la salida de datos. ¿A dónde van a salir estos datos? Estos datos van a salir en la próxima célula de tiempo a la matriz. Por eso tenemos 5 células del tiempo. Todas están relacionadas con el viaje eterno que hace Dios desde el punto geo, desde el cual va a todo lo que hay alrededor. Por eso se le llama Jehová. Obviamente los historiadores van a decir lo contrario, se van a basar en lo que hemos escrito en las memorias del mundo. Entonces van a decir que la palabra Jehová viene de los judíos, de Jehová y bla, 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 bla. Pero cuando entras en el mundo del conocimiento cronocrático, entras en el mundo del cuerpo raíz, el cual es un solo ser donde mágicamente dentro de él estamos todos los seres humanos, todas las criaturas de la creación habitan dentro del cuerpo raíz, dentro de su estructura psicológica, porque básicamente en su estructura psicológica él está conformado por muchísimas ideas autoexistentes que son soñadores, son otros yoes de él mismo, que creen existir dentro de otras formas, pero están soñando eso, pero lo sueñan con tan alta calidad de definición sensorial y etcétera, que creen realmente existir, pero no existimos. La verdad es que solo existe un cuerpo llamado el cuerpo raíz y dentro de él se enraiza la creación. Y Dios, que es lo colectivo de él mismo, se proyecta fuera de sí mismo y termina siendo todos nosotros, ya que esas ideas autoexistentes que están soñando ser otras personas, otros seres humanos, otros animales, etcétera, etcétera, todas las criaturas, no es más que Dios, que es un estado psicológico del yo soy, del cuerpo raíz, siendo todas las otras cosas que hay en la creación. ¿Y esto por qué? Porque es la manera en que el cuerpo raíz tiene de poder sentirse acompañado en el viaje de la existencia. El crear un mundo dentro de sí mismo le ayuda a no estar solo y a desarrollar la magia de la vida. La vida la podemos definir en 20 episodios. Son los 20 sellos del tiempo. De 1 a 20 me convierto en la vida, pero comienzo siendo el ser. Entonces para eso me cuestiono. ¿Qué es el ser? Soy energía radiante. ¿Y qué es la vida? Es aquello que vi y me da. Es lo que tengo proyectado en mi visión mental. Entonces es algo que estoy viendo y a su vez es algo que estoy creando para que me dé algo. Porque es algo que es mío y lo estoy creando para mi beneficio. Obviamente, a partir de ahí se desarrolla el orden de los yoes, de ese ser que es creado dentro del cuerpo raíz, en el cual sus semejantes van a ser creados de la misma manera. Entonces termina siendo un ser más dentro de la especie biogenética creada dentro del mundo para desarrollarse como
la especie inteligente en la cual habita la conciencia de existencia. Y esos somos los seres humanos. Entonces, hoy es muy buen día para cuestionar. Como te lo dice acá, armonizo con el fin de cuestionar modelando la intrepidez. Y la intrepidez, como te dije antes, es un estado del ser necesario para poder ser lo suficientemente inteligente para poder cuestionar sin herir, sin dañar y respetando, por sobre todo, el sí o el no que vas a obtener, ya que ante cada pregunta vas a obtener un sí o un no. Ese sí o no puede ser que venga adosado de una mística, de un relato, de una historia, etcétera. Fundamentos que a veces son necesarios para afirmar el sí o a veces el no. Pero en sí, si vamos a lo profundo del conocimiento, te llevo a la palabra gnosis, que es la palabra conocimiento en griego. G, no, sí, S. En español se entiende. G es la letra para conocer, el conocimiento cronocrático. ¿No o sí? Y bueno, si es sí, es sí. Si es no, es no. Y si no, S. ¿Y ese qué es? Es para catalizar la energía autogenerada por la autogeneración de sí misma. Entonces, descifrando todo lo que está escrito dentro de tu idioma y los otros idiomas que podés estar utilizando, con todo eso vas a poder revelarte la verdad acerca de qué eres, qué soy, qué somos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así un día, después de mucho análisis y mucho estudio, vas a poder cerciorarte al 100%, a fuego universal, digamos, de que el conocimiento cronocrático brindado a través de la aplicación de la cronocracia y el yuxismo, que es el ismo del yux, que es individual y único para cada uno e irrepetible, te lleva a un estado de conciencia llamado el crononauta, en donde lográs poder estar antes del presente para poder recrearlo a tu propio deseo. Y en ese estado, la autorrevelación ha sucedido de tal manera por la cual no hay dudas acerca de qué somos. Y si entendés qué somos, vas a entender de que la chispa vital solo crea un cuerpo. Por una cuestión de economía no va a estar creando 2 cuerpos, ni 3 cuerpos, ni 8.100 millones de cuerpos, porque la creación sucede dentro del cuerpo. Por lo tanto, con solo crear uno, Dios está satisfecho, la creación está satisfecha, y todos nosotros que somos soñadores, durmientes del planeta Tierra, que creemos ser todas las criaturas que hay en el planeta, estamos satisfechos también porque vivimos una realidad en paralelo en la cual creemos realmente existir, aunque en realidad no existimos realmente. Así que bueno, mi querido, hoy que es un día para cuestionar y favorecido por Z8, que es con el poder del fuego universal, quien nos guía, espero que leas cuantas veces necesites el mandato, acordate de aprender bien los atributos de las letras y los números, de los sellos y los tonos, porque estos 2 factores del tiempo son los que, combinados entre sí, factorizan la energía de la chispa vital y hacen que toda esta magia de la creación esté sucediendo en tu eterno presente, aquí ahora. Hasta mañana. Chau, chau.